Voces que forman parte de la noticia. 9:38 a.m. Seguimos entrevistando a los candidatos a la Asamblea Nacional. Esta vez está con nosotros desde los estudios centrales de Radio City en Guayaquil, Jorge Acaiturri. Él es candidato a la Asamblea por el distrito número 1 de la provincia del Guayas, auspiciado por el Partido Social Cristiano. Jorge, buenos días, bienvenido. Buenos días, un saludo cordial a la mesa y por supuesto a la ciudadanía. Estamos en una coyuntura que ha conmovido al país en general. El asesinato del alcalde de Manta, Agustín Intriago. El tema de la seguridad es un tema que no preocupa solamente a Manabí, en eso estamos de acuerdo, preocupa al país y particularmente a Guayas, que es la localidad por la cual usted quiere representarnos en la Asamblea Nacional. ¿Qué puntualmente hará Jorge Acaiturri para enfrentar la inseguridad? Así es. A ver, antes que todo, mi más sentido pésame a los familiares de Agustín, era un buen amigo, a sus allegados y por supuesto a la ciudad de Manta y a la provincia de Manabí. Después, en un día normal, debería comenzar esta intervención festejando los 488 años de fundación de mi querida ciudad. Desafortunadamente hoy no tenemos nada que festejar. Yo tengo una propuesta puntual, directa, en materia de seguridad, dado el año y medio aproximadamente que tendrá la nueva asamblea. Los que vengan a proponer 500.000 cosas les están mintiendo. Y es una reforma al COIP. ¿Para qué? Para que los famosos vacunadores no puedan acogerse a un régimen de reducción de penas y tengan que cumplir el 100% de la condena en la cárcel. Es decir, que no puedan acogerse al régimen semiabierto de reducción de penas y tengan que cumplir toda la condena en la cárcel. Los vacunadores han atemorizado a la nación entera. Hoy la ciudadanía tiene miedo de contestar los teléfonos desconocidos por miedo a que sea una llamada de extorsión, y muchísimos negocios que son el sustento de las familias ecuatorianas el día de hoy están cerrando porque ya los están vacunando. Ahora, eso es una cosa. Después, por supuesto que tenemos que impulsar y trabajar de forma coordinada con el gobierno nacional de cualquier ideología y de cualquier partido que sea para promover y reformar leyes para poder enfrentar la dura situación que vive el Ecuador el día de hoy. Pero también hay que fiscalizar a las instituciones del Estado, porque lo que estamos viviendo el día de hoy no puede seguir sucediendo. Mire, no puede ser que todavía no exista una política de Estado en materia de seguridad con la inversión debida para que las instituciones que velan por la seguridad nacional puedan combatir el crimen. Miren lo que pasa en las cárceles, porque no solo es aquí, en las cárceles de todo el país, desde Turi hasta Napo, que tienen guardias retenidos, están en huelga de hambre y se están matando. Según las cifras, el hacinamiento carcelario supera el 50% de la capacidad de las cárceles. Eso nos dice que ya hay que invertir en cárceles nuevas, pero también separarlas por tipología. No puede ser posible que las cárceles se hayan convertido en bodegas humanas, donde quien tiene un juicio de alimento comparte celda con un capo de la mafia. Pero eso, Jorge, podría ser una política de Estado, y desde la Asamblea, ¿qué tanta presión puede haber hacia el gobierno central? Sobre todo si no fueran en la misma línea política, ¿cómo podría hacer la Asamblea para poder lograr ese objetivo que desde la propuesta suena bien? Más que la misma línea, es el momento de que nos desprendamos de los intereses personales y comencemos a pensar en el bien común. Basta ya de estos temas. Primero hay que ponernos de acuerdo en lo que coincidimos y trabajar en eso. Después, con altura, con respeto y con argumentos, vamos a debatir aquello que nos diferencia. Pero el día de hoy, la seguridad nos convoca a todos y nos convoca a trabajar para poder enfrentarla. Y para eso tiene que haber voluntad para asignar los recursos, voluntad para construir una política de Estado, voluntad para legislar, voluntad para reformar y voluntad para fiscalizar que se cumpla con ese objetivo. Jorge, pero no es un discurso un poco idealista, porque más temprano hablamos aquí con Arturo Torres, destacado periodista de investigación. Él ha ahondado en la información respecto a las bandas criminales y nos decía que muy difícilmente esto se puede resolver de la noche a la mañana, porque la narcopolítica ya es algo
evidente en nuestro país. Si no se tiene el criterio suficiente para identificar esa situación, entonces muy probablemente nos vamos a pasar este año 6 meses, 4 meses amigo, complicados también. Yo en ningún momento he dicho que esto se va a resolver de la noche a la mañana. El Ecuador tiene una situación muy compleja que tiene que comenzar a solucionarla ya. Y por supuesto que tiene que haber coordinación entre las instituciones que velan por la seguridad nacional y la justicia. Comencemos. Las fronteras. Y esto es algo que nosotros venimos hablando y nuestro candidato a la presidencia, Jan Topic, lo habla siempre. Uno de los problemas que tiene el Ecuador gravísimo es el narcotráfico. Las bandas transnacionales que utilizan los puertos ecuatorianos para sacar las toneladas de droga. Bien, ¿por qué lo hacen? Porque en el Ecuador se incauta mucho menos droga que lo que se hace en Colombia. Por lo tanto, el costo de el traslado, seguridad, almacenamiento y contaminación, que es cuando ya están en los puertos, es más barata en el Ecuador. Lo primero, comencemos a controlar las fronteras. ¿Cómo? Escáneres para identificar qué es la mercancía que está ingresando, cámaras de videovigilancia, controles policiales y militares por tramos y destruyendo los pasos irregulares. Después, en los puertos, perdóneme, pero en los puertos también tienen que haber escáneres para identificar qué es lo que está ingresando. De forma paralela, hay que trabajar con la Policía Nacional para capacitarlos, para entregarles las herramientas necesarias para que puedan enfrentar al crimen organizado, y tenemos que tener funcionando y con la tecnología necesaria a los institutos de inteligencia y contrainteligencia que nos permitan tener información acertada para podernos anticipar a un hecho delictivo. Pero todo esto no va a funcionar si no tenemos una correcta implementación de la política carcelaria, con cárceles de alta seguridad que tienen conceptos básicos. Por ejemplo, están alejadas de los perímetros urbanos. Sus materiales de construcción hacen que estén aislados del exterior. Tienen inhibidores de señal, en donde hay 15 policías por cada reo, porque el concepto de una cárcel de máxima seguridad es que estén los delincuentes más peligrosos, y tienen torres de vigilancia más altas que lo común para poder tener una correcta visión periférica. Estas cosas son fundamentales. Ahora, si todo esto que hablamos no está coordinado con la función judicial para que los delincuentes no salgan con la indignante velocidad que salen el día de hoy de las cárceles, entonces no va a funcionar. Y creo que ya debemos comenzar a utilizar la tecnología para comenzar a dictar sentencias. ¿Qué significa esto? Mire, muchos jueces y fiscales son amenazados diariamente cuando les toca dictar una sentencia a un jefe de las bandas. ¿Saben qué? Ya es momento de comenzar a utilizar sesiones virtuales con la respectiva, digámoslo así, con la respectiva resguardo y confidencialidad que tienen que tener jueces y fiscales para que los grandes delincuentes no se enteren de quiénes son los que los están sentenciando y no puedan amedrentarlos. Esto va a ser fundamental, pero tiene que ser de forma articulada. 9:47 a.m. Jorge, viajemos. Ronald, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muy buenos días, gracias por aceptar la invitación. Viajemos al pasado para venir al presente. El Partido Social Cristiano apoyó a Guillermo Lasso, lo llevó de la mano a la presidencia de la República. Ya sabemos lo que pasó entre los líderes. Ustedes que estuvieron de cerca de Guillermo Lasso, por favor, ayúdame a entender qué diablos le pasó a Guillermo Lasso. Mira, tú lo has dicho mejor imposible. ¿Qué diablos le pasó? Es lo que pensamos absolutamente todos. Y le voy a decir por qué. Es más, permítame acá contar algo. En el año 2016, en la campaña del 16, comienzo del 17, cuando él fue a segunda vuelta con el expresidente Lenín Moreno, que también fue un desastre, yo públicamente le di mi respaldo a Lenín. ¿Por qué? Porque en aquel momento tenía discrepancias conceptuales con el actual presidente de la República. El voucher de educación, yo creía que eso lo que iba a generar es que más ciudadanos se queden sin la oportunidad de estudiar. No estaba a favor de las zonas francas de salud, porque eso eliminaba la gratuidad
de la misma y no estaba a favor de un impuesto flat, porque yo toda mi vida he creído que los que más ganan tienen que pagar más. Bien, obviamente con los incentivos tributarios necesarios para que puedan reinvertir en la economía. Y preferí, a pesar de que estaba en contra de muchísimas cosas, apoyar en la campaña un proyecto que garantizaba la gratuidad de la educación, la gratuidad de la salud, y creo yo que en aquel entonces un mejor concepto de cómo tenía que redistribuirse la riqueza. En el año 2021, en cambio, públicamente apoyé a Guillermo Lasso. ¿Por qué? Porque se veía un Guillermo Lasso distinto, un Guillermo Lasso más maduro, más conocedor de los problemas y necesidades que tenía el Ecuador y sus distintas regiones, con un discurso mucho más de centro y con un proyecto que en su explicación se veía implementable, sumado a que él firmó un compromiso con el Partido Social Cristiano en base a las propuestas y el plan de gobierno que proponía el Partido Social Cristiano. Después llegó y lo incumplió absolutamente todo, pero no solo eso, no solo que lo incumplió y después nosotros éramos los conspiradores, lo queríamos tumbar, nos ha dicho absolutamente de todo, pero a la larga eso no es lo importante. Lo importante es que no le cumplió a la gente que le dio la confianza y lo honró con su voto. Entonces, eso solo puedes preguntárselo, ¿qué sucedió a Guillermo Lasso y qué está pasando en su cabeza? Carlos. Queremos agradecer a Jorge Acaiturri, él es candidato a la Asamblea por el Distrito número 1 en Guayas. Gracias por estar con nosotros. Sus palabras finales para la audiencia. Bueno, que el Ecuador vive momentos tremendamente duros, que es momento de construir la unidad de propósito necesaria que nos permita enfrentarlos, trabajar para vencer a los males que nos aquejan. Y una frase que me ha gustado siempre: cuando los caminos se ponen duros, los duros se ponen en el camino. Y creo que es el momento que 18 millones de ecuatorianos nos pongamos en el camino de la desastre que vive la nación el día de hoy y salgamos adelante. No hay otra vía que vencer y para eso necesitamos de personas que puedan dejar de un lado sus intereses particulares y pongamos por delante el bien común. Es momento de sacarse la camiseta de los partidos y ponerse la tricolor del Ecuador, porque si no, al paso que vamos a perder el país. Muchas gracias, Jorge Acaiturri. Son las 9:51.